A ver si los pseudo paladines de la democracia, y de la libertad de expresión, esos perros mal nacidos de arena borran también este vídeo. Transcripción de la entrevista que encontré en la página de Univisión. Jorge. Señor Rodrigo Ávila, candidato presidencial del partido Arena, gracias por estar con nosotros. Ávila: muy buenos días Jorge, muchísimas gracias por esta invitación a Univisión. Jorge: señor Ávila, parece que en estas elecciones en El Salvador, los salvadoreños tienen que escoger entre un periodista y un policía, pero estamos en una crisis económica mundial, ninguno de los dos tiene experiencia para manejar asuntos económicos, ¿por qué los salvadoreños deben escoger a un policía para ser el presidente de su país? Ávila: bueno Jorge, quiero contarle, yo no soy policía únicamente, me especialicé en el tema policial, en el tema de seguridad pública, yo soy ingeniero industrial. Graduado de la North Carolina State University en Raleigh, trabajé como consultor a nivel fiscal, tengo también estudios de administración de empresas, me gradué en Georgia en administración de empresas y por supuesto, también estuve en los Estados Unidos, estuve en la academia del FBI y en otras academias de policía especializándome en temas que tienen que ver con la seguridad pública, pero no solo conozco de seguridad pública, además, mi labor como jefe policial no solo tuvo que ver con la acción a nivel de la intervención policial y la parte de operativa, sino que después de la firma de los acuerdos de paz me tocó formar de cero la policía, lo cual me da mucha experiencia en materia de organización y desarrollo institucional y administración. Por supuesto Jorge. Señor Ávila, los críticos de su partido, del partido Arena, dicen que llevan 20 años en el poder y que a pesar de todo eso El Salvador se encuentra en estos momentos en la lista de los países más pobres de toda América Latina, y no solo eso, debido a Arena más de 2 millones de salvadoreños han tenido que dejar El Salvador para venirse hacia los Estados Unidos. ¿Por qué no ofrecer el cambio? ¿Por qué no aceptar? Ávila interrumpe: bueno, que otro partido gobierne. Ávila: bueno, quiero decirle Jorge que El Salvador es un país que tiene menores niveles de inflación que otros países de centroamericanos, es un país en donde basta venir y ver el desarrollo que ha habido. Por supuesto, la mayoría de las personas que emigraron a los Estados Unidos o las que sembraron la semilla de la migración principalmente fueron aquellas que huyeron del conflicto armado durante de la década de los 80, El Salvador es un país que se ha desarrollado muchísimo, tenemos mejores niveles mejores niveles, en términos macroeconómicos y sobre todo también en términos de estándar de vida que otros países centroamericanos. Jorge interrumpe: ahí entonces déjeme ahora. Ávila: 20 años. Jorge: perdón, llevan 20 años en el poder. Y Ávila interrumpe: recordemos, siguen siendo uno de los países más pobres y todavía muchos salvadoreños todavía se siguen yendo, es decir, lo que dicen los opositores es que si ustedes hubieran gobernado bien durante 20 años esto no ocurriría, El Salvador no sería tan pobre y no tantos salvadoreños se hubieran ido del país. Ávila: bueno, Jorge, eso es una. Entonces eso no es una cosa que tiene que ver únicamente con los estándares de vida, siempre el sueño americano es perseguido por mucha gente, aquí en El Salvador hay más de 200.000 ciudadanos nicaragüenses que vienen a El Salvador a buscar trabajo, quiero decirle que El Salvador ha logrado muchísimo en términos de salud, ha logrado muchísimo en términos de vivienda, en 4 años ha bajado muchísimo el tema del analfabetismo, hemos casi que duplicado la cobertura de energía eléctrica y servicios de agua potable en los últimos años. El Salvador ha pasado por momentos difíciles, recordemos que ha habido un momento para cada gobierno de Arena, el primero tuvo que formar la paz, fue en un gobierno de Arena, en el gobierno del presidente Cristiani en el cual se firmó la paz, después hubo que reconstruir el país que prácticamente había quedado hecho aicos después del conflicto armado y posteriormente el presidente Saca se ha tirado muchísimo a trabajar en lo social, o sea que hay un momento histórico para cada gobierno de Arena y por supuesto que ahora nosotros queremos ser distintos, queremos corregir muchas cosas, queremos mejorar muchas cosas y por supuesto, lo que se ha hecho bien seguirlo haciendo bien y mejor. Jorge Ávila, El Salvador es considerado uno de los países más violentos de toda América Latina basado en el número de asesinatos, usted fue director de la policía, usted fue viceministro de seguridad, si usted hubiera realizado bien su trabajo, ¿no hubieran mejorado este tipo de estadísticas? Ávila: mejoró. Jorge: ¿por qué? Porque hay. Ávila: es que mejoró Jorge, ¿por qué hay tantos asesinatos en El Salvador, señor Ávila? Ávila: solo le voy a dar una idea.
Yo fui director de la policía desde el año 94 hasta el año 99, el año 98 fue considerado uno de los mejores años en términos de reducción de la delincuencia de la posguerra, a mí me tocó enfrentar los efectos postraumáticos del conflicto. Quiero decirle con mucha satisfacción Jorge, pero sigue siendo El Salvador uno de los países más violentos todavía de América Latina. Ávila es un país pobre, no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, Jorge señor Ávila, quiero decirle con mucha satisfacción que el año 97, el año 2007, bajaron no solamente los índices de homicidios en un 13%, sino que bajaron las 14 figuras delictivas principales, algunas hasta el 68% como el tema por ejemplo de el cuatrerismo. Jorge señor Ávila, ¿usted ha matado a alguien? Ávila, yo le quiero decir algo, Jorge, yo he cumplido con mi deber toda la vida y he tenido como director de la policía que enfrentar los traumatismos de la posguerra, he tenido que enfrentar como jefe de la policía en muchísimas situaciones duras, hemos tenido que utilizar los instrumentos legales en los momentos en que yo he tenido que actuar acorde a la ley y todo lo que he hecho en mi vida. Y no voy a responder a esa pregunta directamente porque en realidad no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que gracias a ese actuar institucional que yo tuve y que siempre asumí con mucha responsabilidad salvamos vidas Jorge, pero me parece que es una pregunta legítima de que si los salvadoreños deben saber si su próximo presidente ha matado a alguien o no ha matado a alguien. Ávila, yo lo que le quiero decir es que como jefe de la policía todo lo que hice está de al conocimiento de los ciudadanos salvadoreños. Me enfrenté con la delincuencia muchas veces, me enfrenté con la delincuencia de manera directa, tuve que salvar mi vida, un par de veces cuando me hicieron atentados bandas criminales centroamericanas y bandas de centroamericanos y quiero decirle algo Jorge, me defendí. Me defendí de los delincuentes, una vez me defendí de los delincuentes yo solo y si lo tuviera que volver a hacerlo haría de nuevo, porque yo estoy aquí sentado platicando con usted y si yo no me hubiera defendido al igual que defendí a otros salvadoreños de los delincuentes, de los criminales, de los secuestradores no estaría platicando con usted. Así que lo que yo le puedo decir es que los salvadoreños que son los que tienen que conocer sobre mi trayectoria y la conocen perfectamente porque todo lo que hice en toda mi vida como funcionario público fue algo abierto y fue algo público y notorio para todo el mundo. Jorge, déjeme insistir en esto, el 28 de abril del año 2003 en una entrevista que usted dio a el medio de comunicación El Faro, le preguntaron ¿has matado alguna vez a alguien? Usted contestó sí. Ávila, le puedo decir y con toda propiedad que cuando tuve que actuar para defender al pueblo salvadoreño lo hice y quisiera decirle que esas palabras yo quisiera escucharlas, o sea básicamente lo que yo dije fue que cumplí con mi deber y en algunos momentos en ese cumplimiento del deber con la ley en la mano y con legitimidad total tuve que actuar utilizando la fuerza legítima contra la delincuencia y eso es muy difícil no hacerlo en un país que estaba pasando por esa situación y sobre todo es muy difícil no hacerlo de manera consecuente y responsable por un director de la policía en momentos difíciles, así que, pero Jorge yo creo que eso todo el mundo lo sabe, yo me defendí de la delincuencia. Jorge señor Ávila, usted acaba de hacer una referencia religiosa, ¿es usted cristiano? Ávila, yo soy una persona que cree fielmente en el Señor y soy cristiano y creo en Jesucristo y creo que Él es mi único Salvador y toda mi vida he tenido los principios cristianos como la línea que rige mi vida. Jorge, ¿está usted entonces a favor de la pena de muerte? Ávila, yo no estoy a favor de la pena de muerte porque al final en los sistemas judiciales es muy difícil aplicarla, lo que sí estoy a favor de penas más drásticas y sobre todo procesos penales más expeditos, más efectivos para poder combatirla y las modalidades de crimen que estamos viendo en estos últimos días. Jorge señor Ávila, ¿tiene algo bueno que decir de Mauricio Funes su contrincante, algo bueno? Ávila, bueno mire yo tengo algo bueno que decir de todas las personas, y yo quiero decirle, todas las personas tienen cosas buenas, yo quiero decirle que yo respeto mucho al señor Funes como periodista, yo quiero decirle que admiro su trayectoria como periodista, pero eso es lo que pudiera decir. Jorge señor Ávila, una última pregunta, leí por ahí, que usted admiraba a Cérpico el famoso detective de una película, ¿hay alguien que usted realmente admire? Ávila, bueno sí claro mire yo le quiero decir yo admiro por ejemplo al Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II para mí fue una persona que unió al mundo y fue una persona que un embajador a nivel de todo el mundo que unió a los pueblos y que siempre habló con una voz conciliadora con una voz que de armonía.
Jorge señor Ávila, le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros. Ávila, muchísimas gracias a usted Jorge, muchísimas gracias y un saludo a todos los hermanos de Una Visión y también le digo a todos los hermanos salvadoreños que nos miran en los Estados Unidos, que vamos por todo, vamos a luchar por ustedes donde sea que estén y vamos a luchar para que haya una reforma migratoria integral que les favorezca y también tenemos programas especiales para ustedes como vamos de la mano hermano, yo le pido a los salvadoreños, yo le pido a los hermanos que están en los Estados Unidos que voten con sabiduría y si no van a votar que le digan a sus parientes, a sus amigos que voten con sabiduría, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Y si los hermanos salvadoreños votan junto con las hermanas salvadoreñas con sabiduría, yo estoy seguro que el próximo presidente de El Salvador va a ser su servidor. Jorge señor Ávila, gracias de nuevo. Ávila, muchas gracias Jorge. Ante la actitud intransigente de Arena privando al público de ver la entrevista, comprando los derechos de las mismas, opté por transcribirla fiel a la original como una contribución a la democracia y en solidaridad a los salvadoreños que trabajamos por el cambio. Alba.